Clase número 3 de Epístolas Generales. Estamos trabajando con el libro de Hebreos. Estuvimos viendo la semana anterior hasta el capítulo 2. Observamos que el autor del libro de Hebreos se refiere a Jesucristo en términos muy altos. Le aplica categorías, términos, nombres, acciones, atributos, obras exclusivos de la divinidad. Como por ejemplo, ¿qué nos decía el autor de Hebreos respecto a la persona de Jesucristo? Sacerdote, Era sacerdote, muy bien. Bueno, eso está en los capítulos más, sacerdote, más adelante. En el capítulo 1, que es el vocero de ya Dios, vocero de Dios, sí. ¿cierto? También que es el Hijo de Dios, Hijo de Dios, heredero de todo, es el creador del universo igualmente, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de la sustancia misma de Dios, es el sustentador de todas las cosas, purificó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es superior a los ángeles, se le dio un nombre más excelente que los ángeles. El apóstol Pablo dirá en la epístola a los Filipenses, un nombre que es sobre todo nombre. ¿A qué nombre nos estamos refiriendo? Heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y a qué nombre nos referimos cuando el apóstol Pablo en Filipenses dice un nombre que es sobre todo nombre? a Jesucristo. A El nombre Jesús. es Jesucristo, pero ahí se refiere a otro nombre. Este es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre más excelente, el nombre inefable, Yahvé. Yahvé o Jehová, perfecto. El nombre Jehová o el nombre Yahvé, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre sagrado de Dios, el nombre personal de Dios con el cual se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Juan también habla que Cristo ostenta este nombre. Cuando decía yo soy el que soy, en el Antiguo Testamento referirse a Jehová, y ahora Cristo en el Evangelio de Juan dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, entre tantas otras expresiones que Cristo se atribuyó a sí mismo como el yo soy, el camino, la verdad y la vida. A ese nombre se refiere, nombre sagrado. No hay ninguna duda, entonces, al estudiar el capítulo 1 del libro de Hebreos, que Él es Dios, por las características que se le atribuyen, creador, sustentador, resplandor de la gloria de Dios y heredero de todas las cosas. Cuando se utiliza la expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, los testigos de Jehová, esa expresión engendrado hoy lo utilizan para referirse a que Cristo es una persona creada, es el primer ser creado, no es eterno, sino que fue creado. Y el texto que utilizan ellos es este, yo te he engendrado hoy. Los Ese, saludos. ese engendramiento, ¿a qué se refiere o a qué alude? Cuando el verbo se hizo carne. A su encarnación, perfecto. ¿Y cómo sabemos que se refiere a la encarnación? Empleando el método de interpretación bíblica que dice, hay que leer los versículos bíblicos que están anterior, los versículos bíblicos que están posterior. El versículo bíblico que está posterior dice, cuando introduce el primogénito en el mundo. Bien, en el verso 7 encontramos otra evidencia de que Cristo es Dios. ¿En qué sentido Cristo es Dios? En el verso 6, perdón, verso 6. Hermano Pablo, disculpe, ¿me escucha? Le escucho fuerte y clara, hermana Rosa. Muy bien, Ah, ya, perfecto. ya, aquí estoy. Él logra manejarse con apagar y encender el micrófono, ¿verdad? Sí, sí, Perfecto, hermano, muy bien. sí, ya. Entonces, si hay algunos ruidos, porque a veces los ruidos se interrumpe un poco la clase, si hay ruido, yo le voy a decir, hermana Rosa, por favor, apague el micrófono y después cuando quiera hacer alguna pregunta,
entonces Ya, enciende el micrófono nada más. No, lo enciende e interrumpe la clase sin problema, como todos los ay, hermanos. ya, bueno, Listo, ya. hermana. El verso 6 entonces decía el, una acción que solamente es exclusiva de Dios, solamente se le puede rendir esta acción sola a Dios. ¿Cuál es esa? Adoración. Se la adora, perfecto. Esto es muy importante, ¿ah? Porque si Cristo no fuese Dios, no se le podría adorar. Es muy importante esto porque actualmente algunas iglesias han adoptado, se han hecho judías mesiánicas o raíces hebreas y ellos no creen que Cristo sea Dios. Entonces piensan que la adoración a Jesucristo equivaldría a idolatría. Aunque esto no lo crea, pero los jóvenes tienen ese problema. Bueno, en realidad nosotros el problema porque nosotros los profesores de escuela dominical, los predicadores, somos los encargados de los líderes también de los jóvenes, los pastores, bueno, toda la iglesia en general, porque también los padres son responsables de eso igual, de educar e instruir a los hijos en la doctrina bíblica para evitar cometer esos errores. Porque los papás, es decir, no hay ninguno, no hay uno más responsable que otro. Los papás, los profesores de escuela dominical, los pastores, los líderes de jóvenes, todos deben conocer muy bien la doctrina bíblica para evitar los problemas de la juventud en temas doctrinarios. Y también en el verso 8, ya en el verso 8 habla acerca de Cristo realmente Dios, porque dice, más del Hijo, dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. Habla acerca de que de Dios y también es eterno. Perfecto, eso es lo que estuvimos viendo entonces anteriormente. En el capítulo 2 terminamos del verso 1 al verso 4. El autor del libro de Hebreos dice a los destinatarios que no descuiden su salvación. Es tan grande, porque es una salvación muy grande. Recuerde que uno de los propósitos por los cuales se escribió el libro de Hebreo es precisamente para evitar que los cristianos de esta iglesia, que no sabemos de dónde está ubicada, no descuidaran su salvación, es decir, no cometieran el pecado denominado la apostasía. Después vamos a ver, creo que ya lo mencionamos en la clase anterior, distintas posiciones en cuanto a la apostasía. Acá el autor dice, no descuiden su salvación. Y aquí a medida que nosotros vamos a ir avanzando, nos vamos a percatar a qué se refiere, cómo es que conservamos y no descuidamos la salvación. Si la conservamos por medio de las obras o por medio de la fe. Ahí lo vamos a ver. Y después ellos son creyentes, son cristianos, porque en el verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señal y prodigio y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Los destinatarios de la epístola a los hebreos experimentaron los dones espirituales, señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo que tiene que ver con los dones espirituales. Los dones espirituales solo se entregan, solamente se dan a los creyentes, a personas incrédulas, bajo ningún punto de vista se le da estos dones espirituales. En que habíamos quedado en el capítulo 2 verso 4 entonces. Muy bien, entonces ahora vamos a leer. Vamos a hacer la presentación. La 3. Aquí vamos a trabajar. Aquí vamos. La 3. El hermano Boris también se incorporó. Bienvenido, hermano Boris. Ya, vamos a comenzar de inmediato entonces. Mientras tanto, vamos a leer el verso 5 hasta el verso 18. Por favor, ¿quién es el voluntario para leer esta sección? Verso 5 al 18. Y vamos a poner especial atención en lo que el autor dice respecto a Cristo. ¿Por qué Cristo se hizo un poco menor que los ángeles? Esa pregunta vamos a responder al leer
esta parte de Hebreos, capítulo 2, versos de 5 al 18, por favor. ¿Quién es Amén. el...? Gracias, hermano Víctor. Adelante. En el nombre del Señor. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ah, en el capítulo 2 es, hermano Víctor. Está leyendo el capítulo 1, ¿verdad? ¿Sí? El 2, capítulo 2, verso del 5 al 18. Me cambio el título, ¿no? Ah, bien. Amén. Capítulo 2 del 5 al 18. Exacto. Gracias, hermano Víctor. Amén. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca de lo cual estamos hablando. ¿Está bien ahí? Correcto. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que se acuerde de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó de lo que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado en gloria y honra acerca del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque Él santifica a los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Qué hermoso. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo participó diciendo, participó siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Perfecto, hermano Víctor. Muchas gracias. Vamos a responder las siguientes preguntas de lo que nos decía el autor de Hebreo respecto a Cristo. ¿Por qué Cristo se hizo un poco menor que los ángeles? Es decir, ¿por quién se encarnó? La encarnación. Encarnación de Jesús. Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. ¿Con qué finalidad? En el verso 9. ¿Cuál es la finalidad por la cual Él se hizo un poco menor que los ángeles o se hizo carne? Para gustar la muerte, Muy bien. Para gustar la muerte. ¿Y por quién?
por nosotros. Ahí dice por todos, ¿eh? Este punto es el Sí, verso 9, ¿verdad? Verso 9. Y esto es muy importante, ¿ah? No es solamente por algunos, sino por todo el por mundo, ¿no? todos, por todos. Maravilloso. No es solamente por Para los, todos. los elegidos, sino por todo el mundo. No solamente lo dice el autor de Hebreos, sino también lo dice el apóstol Pablo, también en Timoteo, y lo dice también en el Evangelio de Juan, que Dios, Cristo, amó a todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ya. ¿Por qué más Cristo se hizo carne o se hizo un poco menor que los ángeles? Para vencer a Satanás. Para vencer a Satanás. ¿En qué verso, mi autor Nicanor? Ese es el verso. Ay, sí, no sé. El verso 14. Ya. Destruir a Satanás entonces. Verso 14. Bien, destruir a Satanás. Destruir al diablo. Es el verso 14. ¿Cuál es la otra razón por la cual Cristo se hizo un poco menor que los ángeles? En el verso 10. Para llevar muchos hijos a la gloria, dice. Perfecto. Para llevar muchos hijos a la gloria. Excelente. Es el verso 10. Muy bien. Hay más razones por las cuales Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. También en el verso 10. Para todos los hermanos participando. Verso 10. Cristo se encarnó, se hizo un poco menos que los ángeles para, Perfeccionar. verso 10, aquí dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, Cristo también se hizo carne para, aquí las razones son tanto explícitas como implícitas, Salvación. para salvación, muy Salvación de bien, ellos. para salvar, excelente, para salvar, muy bien. El autor de la salvación de ellos. Muy bien. También Cristo se hizo un poco menor que los ángeles para, verso siguiente. ¿Profesor, me escucha? Sí, hermano Boris, fuerte Sí, y claro. ¿qué clase es esta? ¿Sí? ¿Qué clase es esta? Esta es la clase número 3. Estamos en el capítulo 2, verso del 5 al 18, hermano Boris. Respondiendo a las Ya. preguntas, ¿por qué Cristo se hizo un poco menor que los ángeles o por qué Cristo se encarnó? Hermana Rosa, ¿va a decir algo? No era para decirle que era por salvarnos a nosotros, Muy que bien, tenía para el micrófono salvarnos. apagado. Para Sí, salvarnos, perfecto, el verso 10, muy bien. Y después el verso 11. para destruir el imperio de la muerte, ¿puede ser? Destruir imperio de la muerte, versículo Verso, bíblico, hermana Rosa. verso 14. Ya, destruir el imperio de la muerte. Perfecto, es el verso 14. Destruir el imperio de la muerte. Muy bien. Destruir la muerte. Maravillosa la obra de nuestro Señor. Destruir la muerte. ¿Qué más? Verso 11. Santificarnos y llamarnos hermanos. Ah, muy bien. Para santificar. Para santificar es el verso 11. Santificar. Excelente. Pero hay más. No es la única. Hay más razones por las cuales Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. En el Llamarnos Para ver- hermanos. llamarnos hermanos. para llamarnos hermanos. Hermanos, Verso, verso 11. llamarnos hermanos. Verso 11. Muy bien. Siguiente. ¿Qué más? Esto sería entonces el A y acá sería el B. Muy bien. ¿Cuál es la otra razón por la cual Cristo se hizo un poco menor que los ángeles? O se encarnó. Verso 15. Ahora, para Librarnos, librar a todos liberar.
Para liberar, perfecto. Ese es el verso 15. Para liberar, dice el verso 15, liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para liberar, muy bien, a todos del temor de la muerte. Eso, liberar del temor de la muerte, tendríamos que poner acá entonces. Del temor de la muerte. Ya. Los creyentes ya no temen a la muerte entonces, porque sabemos dónde nos vamos. ¿Qué más? ¿Por qué Cristo participó de carne y sangre? ¿O se hizo un poco menor que los ángeles? ¿O se encarnó? Para venir al auxilio a los de la descendencia de Abraham. Muy bien, auxiliar. Perfecto. El verso 16. Para auxiliar. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Para auxiliar entonces. O para socorrer, dicen otras versiones bíblicas. Como le escribe a los hebreos, aquí dice los descendientes de Abraham. Pero sabemos que no solamente se refiere a los descendientes de Abraham, eh, porque cuando el apóstol Pablo dice, Cristo murió por mí, no quiere decir que Cristo no murió por los otros. Así también cuando dice, por lo libró auxilio a los descendientes de Abraham, no quiere significar que solamente los judíos fueron librados por Cristo, sino que intercede y libra a todos los creyentes, o intercede por todos los creyentes. Auxilia a todos ellos. El verso siguiente, verso 17. ¿Por qué Cristo se hizo carne? O se hizo un Para poco ser menor, semejante a sus hermanos. para ser semejante a sus hermanos, muy bien. Y también, Para ser el sumo sacerdote. excelente. Para ser sumo sacerdote, los sumos sacerdotes tienen una función que cumplir. ¿Cuál era la función de los sumos sacerdotes? Una de ellas era representar al pueblo delante de Dios, otra enseñar la ley, ofrecer sacrificios, y hay otra también, otra muy importante, Para expiar los pecados. expiar, bueno, esa es la siguiente, muy bien, está bien, pero anteriormente hay otra, para interceder, es el verso Interceder. 17, para interceder, tendría que ser el A, para interceder por los creyentes. Entonces Jesucristo actualmente está intercediendo por nosotros en el cielo, en el lugar santísimo, que el lugar santísimo a nosotros se nos viene la imagen de un tabernáculo de reunión, o se nos viene la imagen también de un templo, porque hemos sido educados en la fe cristiana. Por lo tanto, sabemos que había un tabernáculo, luego un templo, había un lugar santo, un lugar santísimo. Pero ese lugar santo, el lugar santísimo, el templo, el tabernáculo, era sombra. El mismo libro de Hebreo dice sombra, es decir, símbolo, representaba lo real, es un tipo de Cristo, perdón, un tipo de la presencia inmediata de Dios. Quiere decir que Cristo está en la inmediata presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Bueno, siempre lo ha estado porque es Dios, pero ahora en un oficio diferente, que es como sumo sacerdote. Y Él sí está intercediendo por nosotros ante la misma presencia de Dios Padre. Esa es la obra que Cristo realiza a favor de nosotros. Por lo tanto, no necesitamos mediadores o intercesores, porque tenemos a un poderoso y el más grande y el único mediador, dice el apóstol Pablo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos a San Expedito. Parece que San Expedito era el nombre, pero los católicos lo interpretaron mal y piensan que San Expedito es para cumplir los deseos a las personas que están apuradas, para que se realice más rápido alguna gestión. Del mismo modo, la Virgen del Tránsito, los católicos le llaman del tránsito porque se supone que ascendió a los cielos sin experimentar la descomposición del cuerpo, en cuerpo y alma ascendió. Entonces, a eso se le llama la Virgen del Tránsito. Y los católicos romanos lo interpretaron de otro modo, piensan que se refiere al tránsito de la carretera. Entonces, todos los que viajan se encomiendan a la Virgen del Tránsito para que lo proteja del tránsito de la carretera.
El, bueno, nosotros los creyentes, cuando viajamos, nos encomendamos a Jesucristo, porque Él es el poderoso intercesor, el único intercesor también. No necesitamos otros intercesores, porque la Biblia no dice que hay otro intercesor, dice que hay uno solo. Y acá nos está diciendo el libro de Hebreos que este intercesor está en la misma inmediata presencia de Dios e intercede por nosotros. Y mi pastor Nicanor había dicho que también se hizo carne para expiar los para pecados, expiar. expiar los Expiar los pecados. pecados. Verso 17. ¿Cuál es la idea de expiación, mis queridos hermanos? Cuando hablamos acerca de expiación, ¿qué es lo que queremos decir con esta idea? Expiar, expió nuestros pecados. Es Los como quitar la culpa para eso, ¿no? ya la culpa parece. Quitar la culpa. Muy bien. Es cubrir el pecado o cubrir al pecador. Quitar el pecado, quitar la culpa del pecado, quitar la culpa y quitar el poder del pecado. Esa es la idea. No de la presencia del pecado, porque eso va a ocurrir cuando Cristo venga por segunda vez y sean glorificados nuestros cuerpos. Pero no solamente Cristo se hizo un poco menor que los ángeles para expiar los pecados, interceder, auxiliar, liberar, para santificar, destruir el imperio de la muerte, salvar, llevar muchos hijos a la gloria, destruir al diablo, gustar la muerte por todos, sino que también Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, el verso 18, Ser tentado para ser tentado, pero la idea es otra, Para que para vengan auxilio a socorrernos. los que son tentados. para socorrer, muy bien, socorrer, para socorrer a los que son tentados. Excelente, ese es el verso 18. Muy bien, ahí está. Son varias razones por las cuales Cristo se hizo un poco menor que los ángeles. O participó de carne y sangre. O también se encarnó, se hizo uno de nosotros. Para gustar la muerte por todos, para destruir el poder del diablo, para llevar muchos hijos a la gloria, para salvar, para destruir el imperio de la muerte, para santificar, para llevarnos, para llamarnos hermanos, para liberar del temor de la muerte, auxiliar, interceder, expiar los pecados, socorrer a los que son tentados. Bien, son varias razones, ¿eh? Ahí tienen un sermón, lo que tomaron homilética, tienen un sermón de varios puntos. Lo pueden subdividir ahí. Bien, hay bueno, después del verso 10, después lo vamos a responder. Fue hecho menos que los ángeles, padeció la muerte, fue perfeccionado mediante el sufrimiento. ¿En qué sentido Cristo fue perfeccionado mediante el sufrimiento? ¿Acaso no era Dios? ¿No era perfecto? ¿No le faltaba nada? ¿Es el hombre perfecto, de hecho? ¿En qué sentido Cristo fue perfeccionado? Cristo fue perfeccionado. ¿Qué dicen ustedes, mis queridos hermanos? Cristo fue perfeccionado. ¿A qué se referirá? Para perfeccionarnos a nosotros, puede ser. El verso 10 ese, verso 10, aquí dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, sí, Cristo nos perfecciona, pero acá el texto alude a que Cristo es el que es perfeccionado, ¿ah? Aquí tengo una Biblia, Dios llega al hombre. Vamos a leer qué dice la Biblia. Dios llega al hombre. Capítulo 2 el verso 10 ¿cierto? Verso 10. Sí. Todas las cosas Perfeccionado. existen para Dios y por medio de Él, y Dios quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios tenía que hacer perfecto, por medio del sufrimiento, a Jesucristo, el Salvador de ellos. Acá lo dice que por eso Dios tenía que hacer perfecto.
por medio del sufrimiento a Jesucristo. Es decir, Cristo es el que es perfeccionado acá. No puede ser en su ser, porque Él es perfecto en su ser. No puede ser en el sentido ontológico. Ontológico tiene que ver con el ser. Lo voy a notar acá en ontológico. Ontológico en el sentido de su ser. Ontológico alude al ser. Es decir, en su ser, en su esencia, en su naturaleza, en su sustancia, como Él es Dios, tiene todas las cualidades positivas y, y son completas, son perfectas, son infinitas, no le falta nada para la perfección, porque es la máxima perfección concebible por la mente del ser humano y inimaginable por el pensamiento humano. Por lo tanto, en su ser o en su sentido ontológico, no puede ser perfeccionado. En su carácter, tampoco. Hermano, y como el cordero, como el No, símbolo del cordero. mi hermano Ricardo, desarrolle más la idea, mi hermano Ricardo. ¿A qué quiere decir? Sí, porque estamos diciendo, claro, que Cristo era perfecto como tenía que ser el cordero que era llevado como ofrenda, ¿cierto? El ¿Correcto? cual él después era sacrificado como una ofrenda agradable para perdón de los pecados. Entonces, pienso yo que esa perfección puede tener relación con ese último paso que tenía este cordero que era perfecto, este Muy sufrimiento. perfecto, hermano Ricardo. Muy bien. Para allá va la idea. Para allá va la idea. No en su ser entonces, no en su carácter, tampoco no en su humanidad, porque humanamente era perfecto, ni divinidad. No necesitó ser perfeccionado en su ser, no en carácter, no en su humanidad, ni divinidad. Tendría que ser entonces en su funcionalidad. En su función, voy a notar lo que dijo el hermano Ricardo aquí, como Cordero de Dios, como Cordero de Dios. En su Cordero, en su funcionalidad como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En su funcionalidad como Cordero, como, como sustituto, como sustituto, eso es, como sustituto del ser humano. Es decir, para que Él pueda ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que Él sea nuestro sustituto, la única manera de serlo es sufrir y morir. En ese sentido, Él fue perfeccionado para ser nuestro, acá lo dice, verso 10, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ella. Es decir, para salvarnos tenía que morir, tenía que sufrir. ¿Se entendió la idea, verdad, mis queridos hermanos? En Amén. ese sentido, Cristo se fue perfeccionado. Es decir, no podía ser nuestro sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin experimentar el sufrimiento y la muerte. De otra manera no podría salvarnos. La única manera de salvarnos era por muriendo y sufriendo en lugar nuestro, como nuestro sustituto. Bien. Profesor, Sí, hermano Boris, una consulta que significa ontológico ser. Onto es en su ser. ser. Ontológico en el ser, la esencia misma del ser. A eso se refiere. Alude al ser. Eso es el ontológico. Siempre cuando lo escuche tiene que ver con el ser, con la esencia de, o la naturaleza de, del objeto al cual nosotros estamos aludiendo. Bien, ¿qué más? Muy bien, eso es lo que teníamos que ver. Ahora vamos a leer el capítulo 3 verso... Terminamos el capítulo 2, ¿verdad? Sí, terminamos el capítulo 2. Vamos a trabajar con el capítulo 3 entonces, verso del 1 al verso 6. ¿Quién es el siguiente lector, por favor? Ya, Yo yo no. lo leo. Amén, hermana Rosa. Yo, Ah, bueno, ya. ya. Dice así en el nombre del Señor.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote a nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto no tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Rosa. En el capítulo 3 nos habla de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Es superior a Moisés. Esto para un judío, mis hermanos, es escandaloso que se diga de un hombre, me estoy poniendo en el lugar de un judío, es escandaloso de que un hombre, Jesús de Nazaret, un hijo de un carpintero, el Galileo, el Nazareno, se le atribuyan un rango tan elevado, superior incluso al propio Moisés. Acá dice que Jesús por su fidelidad es superior a Moisés. En mayor honor, el mayor honor a Jesús. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fiel como hijo de Dios. Tiene mayor gloria. No solamente lo dice el autor del libro de Mateo, la superioridad de Jesucristo sobre Moisés, sino que también lo menciona el libro de Mateo. Bueno, y de hecho Mateo está escribiendo casi a la misma característica o condición de los lectores, ¿ah? Porque el autor de Hebreo escribe a judíos que se convirtieron al cristianismo, y Mateo escribe también a los mismos. Por eso quizás aluden a Cristo como superior a Moisés. Por ejemplo, acá en el capítulo 5, en el verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Está aludiendo a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué cosa grave! Hay algunos hermanos que no tienen tanto cuidado de eso de mencionar a los hermanos como fatuos. ¿Se entiende el término fatuo, cierto, hermanos? ¿A qué se refiere? Es como tonto, necio o algo así, ¿no? Necio, sí. Esas son las expresiones duras, duras para referirse a un hermano. Y acá el texto dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Hay Hermano que- Pablo, ¿Sí, hermana una Rosa? consulta. La palabra necio, si uno trata a un hermano de necio ahora, en el tiempo que estamos viviendo, igual tiene la misma validez Sí, claro, que antes, ¿sí? claro, claro, porque necio o fatuo es lo mismo. Acá dice quedará expuesto al infierno de fuego, es decir, es un pecado muy grave el tratar a un hermano de ese modo, de fatuo, de necio, o de otros Mm. términos que son parecidos, que no quiero ocuparlo porque me produce desagrado hasta expresar los términos, pero yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído en las redes sociales, se tratan en esos términos, y yo digo, pero son hermanos los que están escribiendo esto. Ya, ¿cómo no han leído esta parte de la Biblia que dice que no traten a los hermanos así porque quedarán expuestos al infierno de fuego o expuestos al infierno de fuego? Bueno, después dice, da la solución, ¿ah? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjale allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí da inmediatamente la solución. Si yo traté a mi hermano así, inmediatamente tengo que ir a reconciliarme con él, claro, para Reconciliación. evitar quedar expuesto al infierno de fuego. Bien.
está la salida. Ahí está el pecado, pero inmediatamente está la salida. Bueno, estamos hablando de que Cristo es superior a Moisés. En este sentido, Moisés escribió, no matarás, pero Cristo se está poniendo en una posición de superioridad. Mas yo os digo, es decir, esto fue lo que dijo Moisés, mas yo digo algo diferente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, es decir, la ley de Moisés decía eso, los 10 mandamientos, el libro de Éxodo capítulo 20. Y ahora Cristo está diciendo, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo? Está profundizando, exacerbando, radicalizando la ley de Moisés. Está estableciendo otra ley, porque es superior a Moisés. ¿Qué más? También fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con ella, con la repudiada, comete adulterio. Cristo dice otra cosa a lo que Moisés dijo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis el que es malo. Ya, ahí estamos viendo entonces lo mismo que dice el autor de Hebreo acá. Cristo es superior a Moisés. Moisés entregó los 10 mandamientos, Cristo está entregando otros mandamientos. En la, Hermano Pablo, la ley del Antiguo Testamento, acá es la ley de Cristo, la ley de Moisés, la ley de Cristo superior. Sí, hermano Víctor. qué controversia tuvo que haber causado en la época. ¿Se imagina Jesús hablando de eso? Ahí están los líderes religiosos y todo. Qué tremendo. Todo ha Ahora, causado un... ahora usted ya está comprendiendo entonces por qué lo mataron. Claro, lo mataron por algo, hermano Víctor. Lo mataron por blasfemo, recuerde, por blasfemo. Porque estaba diciendo que es superior a Moisés. Este hombre carpintero que viene de Galilea ni siquiera estudió en la escuela del rabinato, viene a ponerse en una posición superior a nuestro legislador. Bueno, no solamente por eso, sino que también dijo, mi padre trabaja y yo trabajo. Y después dijo, tus pecados te son perdonados. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el templo. Yo soy la vida. La ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Y después Cristo dijo, el que no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Claro, un judío me está diciendo que yo viole la ley de Moisés para que lo siga a él. No, eso ya es colmo. Y después está diciendo que él es el camino, la verdad y la vida. Él es el yo soy. El nombre de Jehová sagrado, el nombre de Dios sagrado. No, aquí por que no, eso sufrió la muerte. Blasfemia dicen siendo Sí, fariseo. claro, eso dijeron los fariseos. Está blasfemando. Claro que sí. Bueno, y nosotros decimos lo mismo. Aquí Cristo es Dios. No tenemos ningún problema con respecto a eso. No, lo adoramos, le invocamos, porque Él es el creador, es el sustentador. Nosotros vivimos, nos movemos en Jesucristo. Muy bien. Los títulos asignados a Jesús: apóstol, que significa enviado de parte de Dios, y sumo sacerdote, verso 1. Y Cristo también es superior a Moisés porque Él es, acá dice, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora está diciendo que el que es dueño de la casa es Cristo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Es decir, el heredero de todo, es decir, si la casa, aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, que es la iglesia, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, es decir, la iglesia, la casa de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero hay una condición aquí, mi hermano. Esto no hay que dejarlo, no hay que dejarlo suelto, esta idea. Hay una condición acá para seguir siendo, ya somos de la casa de Dios, somos miembros de la iglesia, pero hay una condición. Hay una condición para seguir siendo parte de esta casa. ¿Cuál es la condición? Retener firme la Ujú. confianza Exactamente, y la esperanza. tener firme, firme la confianza.
La confianza, ¿a qué se refiere la confianza? A Creer en la, Dios. a la fe, ¿verdad? La confianza. Así. Muy bien. Ya somos de la casa de Dios. Estamos seguros por medio de la fe en Jesucristo de que somos parte de la casa de Dios, es decir, de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios. Pero en tanto, nos mantengamos firmes. ¿Pero firme en qué? En las buenas obras. No tiene que ver con las buenas obras. Es decir, la condición no es las buenas obras. Porque si pusiésemos énfasis en las buenas obras, pervertiríamos el Evangelio. Estaríamos enseñando que la salvación es por fe y para mantenerla es necesario las buenas obras. Ahí estaríamos en problemas, estaríamos predicando un evangelio legalista, sino que hay la condición es la fe. Pero la fe, la fe no es no es un mérito, no es un mérito, no es una obra, no es una obra. La fe, ¿qué es lo que es la fe? Es una disposición, disposición, una disposición, una disposición. No sé cuál es primero voy a ver aquí, cómo se escribe disposición. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Perfecto. Al otro lado era. Ya se me olvidó. Ahora sí. Es. Dispo, disposición de la mente y voluntad. Eso es la fe. La fe no es un mérito, no es una obra, es una disposición de la mente y de la voluntad. La fe tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto de la fe? Es decir, sobre qué yo deposito mi fe. A eso me refiero con el objeto. Jesús. Exactamente. Es la confianza en Jesucristo. La fe es la confianza. Uno es el que confía. Uno es el que deposita su confianza en Jesús de Nazaret. Pero el objeto es el que despierta la fe. Cristo es el autor y consumador de la fe, el que inicia la fe y consuma la fe. Pero el creyente es el que debe creer. Es decir, yo confío, es decir, yo tengo fe en la persona de Jesucristo. Es decir, yo pongo toda mi confianza, estoy seguro que Él me va a guardar, que Cristo me va a guardar. ¿Qué mérito es ese, hermano? Porque algunos señalan que la fe es un mérito, es una obra. Pero ¿cómo puede ser una obra si la Biblia señala que la fe es una antítesis de las obras? Yo creo que debería notar acá. La fe es una antítesis de las obras. Es decir, la fe no puede ser una obra porque es el antónimo, es el contraste, la antítesis de las obras. No puede ser una obra ni un mérito humano. No es la fe en uno mismo, no es la fe en la virtud de uno. La fe está depositada y se confía todo su ser en el objeto, es decir, en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es la fe, no es otra cosa que eso, una disposición de la mente y de la voluntad. No sé si hay alguna duda, mis hermanos, con respecto a la fe como lo estamos explicando acá. No hay duda, ¿verdad? No hay ninguna otra pregunta en respecto a la fe. Cuando decimos que hay una condición,
de seguir siendo parte de la casa de Dios, que es la iglesia, es si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. ¿Quién más enseña lo mismo, mis hermanos? Solamente el libro de Hebreo dice que debemos mantenernos firmes hasta el fin. No, eso lo enseña también el Señor. En Mateo 24, cuando dice, el que persevera hasta el fin, este será Se salvo. escucha bajísimo, hermano Boris. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya. No, decía que el mismo Señor también dijo eso en Mateo 24, cuando dijo, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. No sé si se puede tomar como Perfecto. paralelo El que también. persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? ¿En las obras? ¿En los méritos? Es perseverar en la fe en Jesús de Nazaret. Eso es perseverar. También lo menciona Juan, Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que permanezca, a ver, vamos a leer el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos dice una y otra vez. El que venciere le daré de comer del árbol del fruto de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere daré comer del maná escondido, le daré una piedra blanca. Después dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, esas son algunas exhortaciones. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, tenemos muchos pasajes bíblicos que aluden a esto. El libro de Hebreos es eminentemente enfatiza y trata de despertar la fe y de que perseveren en la fe. Eso es lo que nos dice este pasaje bíblico en el capítulo 3, verso del 1 al verso 6. Bien, aquí no hay duda, ¿verdad, mis hermanos? Pasamos a la siguiente presentación entonces. El peligro de la incredulidad. ¿Cuáles son las características? Aquí vamos a andar más rápido. ¿Qué hora es? Ya, van a ser las 8. Ya. ¿Llevamos una hora ya? Ya, vamos. ¿Qué características tenían los que salieron de la esclavitud de Egipto? Verso 8, por favor, mis queridos hermanos. Estamos en el capítulo 3 todavía, verso, verso 8. Voy a leerlo mientras tanto para andar más rápido. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hecho partícipe de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Bien, ¿cuáles son las características de aquellas personas que salieron de la esclavitud de Egipto? Primero endurecieron sus corazones. Perfecto. Ellos endurecieron sus corazones. Muy bien, el verso 8 nos dice eso. Alguien me preguntó, no sé si fue en esta clase o en otra la semana pasada, de Faraón, que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Fue acá o no? ¿No recuerdan? ¿No? Sí. Pero yo me acuerdo, alguien me hizo esa pregunta. Y nosotros, y revisamos, no sé si se acuerda, hermano Víctor. No creo que nos fuimos nosotros. Ah, ok.
Bueno, pongamos en el caso de que alguien me pregunta del corazón de Faraón que fue endurecido. Porque alguien podría pensar que los corazones fueron endurecidos, Dios le endureció el corazón a estas personas. Y la referencia sería el Faraón. Faraón fue, Dios endureció el corazón de Faraón. Pero aquí vemos en una de las plagas, en el capítulo 7, verso 22. Y el corazón de Faraón se endureció, dice el capítulo 7, verso 22. Y el corazón de Faraón se endureció. Después, en el capítulo 8, verso 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó. Aquí lo voy a escribir mejor. Aquí lo voy a escribir. Faraón endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Estos son los capítulos 7, habíamos dicho, verso, verso 22. Verso 22. Después en el capítulo 8, verso 15. Vamos a seguir viendo. Después, en el verso 19, dedo de Dios es este, más el corazón de Faraón se endureció. El verso 19, se vuelve a endurecer el corazón de Faraón. Mi hermano, ¿Sí? en Éxodo estaba, a ver si lo tengo por acá, lo estaba revisando. En Éxodo 4:21, creo, dice que Dios dice que iba a endurecer el corazón de Jehová. A lo Sí. mejor de ahí estaba la pregunta. Sí, muy bien. Eso lo vamos a dejar para la segunda parte de esto. Mientras tanto, vamos a ver cuando Faraón endureció su corazón. En el verso 19. Y después en el verso 23, más Faraón endureció aún esta vez su corazón. Verso 23. Nos vamos al capítulo 9. Más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a su pueblo. Esto es el capítulo 9, verso 7. Ya, ahí quedamos. Dios endureció el corazón de Faraón. De Faraón. Profesor. Dijo 4, hermano Víctor. Capítulo 4. Voy a verificarlo, pero creo que es el 4:21 y el 7:3. Voy a revisar. 4:21. A ver. Profesor. Hermano Boris parece que está hablando, pero se escucha muy bajo, hermano Boris. Ya. Sí, no, iba a preguntar, el versículo 8 habla del endurecimiento del corazón del faraón, o se refiere a los israelitas. 8:15. Pero Faraón. ¿Qué versículo, hermano Boris? El, el versículo 8, el 3:8 de Hebreo. Ah, no, pero acá estamos viendo el Faraón endureció su corazón, capítulo 7, verso 22, capítulo 8, verso 15, también el verso 19, el verso 23 y después capítulo 9, verso 7. 1, 2, 3, 4, Mm, 5. 5 veces anteriormente Faraón endureció su corazón. ¿Lo encontró, hermano Víctor, o no? 4, 4:21, Claro, efectivamente. la pregunta mía, 4, 21. profesor, la pregunta mía era si, o sea, ¿qué tiene que ver este endurecimiento o sea, ¿por qué saltaron al tema del faraón? Esa es la pregunta, ¿no? Ah, porque los israelitas, acá no dice, endurecieron sus corazones. Y alguien podría pensar que Dios endureció el corazón de los israelitas, porque la voluntad de alguien podría pensar, lo podría estar mirando en el sentido soteriológico, hermano Boris. Es decir, Ya, si las personas no se salvan, es porque Dios no quiere salvarlos y ha No, endurecido el corazón de estos para que no crean. Y no se le ha otorgado la gracia.
salvífica. Puede ser que le hayan otorgado la gracia común, pero no la gracia salvífica. Y le ha endurecido su corazón para hacerlo doblemente más condenable al infierno. Y por eso nos fuimos al endurecimiento del corazón de Faraón. Y después, a ver, 7:3. Éxodo 7:3. 7:3. 7:3. Ah, muy bien. 7:3. 7:3. Y después hay otro, ¿ah? Hay otro. Esos son futuros. Y después en el capítulo 10, verso 27, Dios comenzó a endurecer el corazón de Faraón. Ujú, ujú, ujú. Y después, ¿qué más? ¿Qué más? Éxodo 14:4. 14:4. 14:4. Muy bien. 14:4. Bueno, esa es la otra. 14:4. Bueno, ahí estamos. ¿Cuál es la conclusión a la cual podemos llegar? Dios le da al ser humano lo que el ser humano desea. Pero había otro versículo donde Faraón endureció, a ver, 7:3. No, el 9:7. 9:7. 9:7. Ah, ya. ¿Eh? No, no, está bien. 14. Ah, ok. No, está bien. Dios da a los seres humanos lo que desean. El corazón de Faraón estaba endurecido y en varias ocasiones él endureció su corazón y después Dios le dio lo que el corazón de Faraón quería, es decir, un corazón más endurecido. Del mismo modo, aquel que quiere creer en la verdad, Dios le revela la verdad. Y aquel que quiere creer la mentira, Dios le envía un espíritu de mentira para que no crean en la verdad, como en un signo de justicia, porque Dios es justo, le da al ser humano lo que el ser humano desea. El bien, endurecieron sus corazones entonces. Aquí el culpable siempre son los israelitas. La voluntad de Dios era que ellos ingresaran a la tierra de Canaán, pero tenían un corazón endurecido, por eso no entraron. ¿Cuál es la otra característica de los israelitas? Verso 9. Tentaron. Tentaron a Dios. Perfecto. Verso 9. Tentaron a Dios. ¿Qué más hicieron los israelitas? O las características de los israelitas estamos viendo acá. Siempre andaban Reprobaron. vagando en sus corazones. Muy bien. ¿Qué verso, hermana Rosa? 10 Verso dice 10. que siempre andaban vagando en su corazón. Muy bien. Y antes del 10 había otra, el 9 también. Aparte de tentar a Dios, Tentar y Reprobaron. pusieron a Los prueba a probaron. Dios. Cuando dijeron, Hicieron una ¿estará prueba ahí. realmente Dios con nosotros? Dijeron los israelitas. Después que vieron todas las plagas que cayeron en Egipto y haciendo la diferenciación entre algunas plagas cayeron sobre todo, otras plagas cayeron solamente sobre los egipcios. Y después cruzaron en el mar. Y después dijeron, ¿estará realmente Dios con nosotros? Bueno, pusieron a prueba a Dios. Y ahora sí lo que dijo la hermana Rosita, verso 10, descarriaron su corazón. Su corazón andaba vagando. Increíble, ¿eh? Inmaduros, son inmaduros. Los israelitas tienen esta característica. No están, no tienen convicciones profundas, por eso que divagan, vagan sus corazones. Como los israelitas cuando se encontraban en peligro político de un desastre militar, eran como paloma incauta, le llama el profeta Amós. Primero va a Egipto y después va a Babilonia.
No se decide. Es indeciso el pueblo hebreo. No toma decisiones, sino que cambia de decisión. Descarriaron, divagaban, vagaban sus corazones. ¿Cuál es la otra característica de los judíos, aparte de corazones endurecidos? Tentaron a Dios, pusieron a prueba a Dios, descarriaron su corazón, No conocieron, desconocieron el camino de Dios, también nos dice el verso 10. Perfecto. Y también ellos se caracterizan por, verso 12, Incredulidad. la, incre- Incredulidad. la incredulidad. Verso 12, ¿verdad, hermano Boris? Sí, sí, verso 12. Y el verso 19 Entonces, también. Corazón pecaminoso, un corazón incrédulo, en el verso 12 y el verso 19. Esa es la característica de los que salieron de la esclavitud de Egipto. Y en el verso 18 también ellos tienen otra característica más. Desobedecieron, desobedientes. Son desobedientes. Perfecto. La fe va acompañada de la obediencia. Si no hay auténtica fe, no hay obediencia. Pero la obediencia debe ser sincera, voluntaria, esa verdadera fe. La otra sería una fe ficticia, donde se realiza las acciones sagradas, rituales o religiosas, pero por temor, por también por cumplir. Bueno, eso es religiosidad, una religión nada más. Pero la obediencia debe ser sincera, voluntaria, motivada por la auténtica verdadera fe. Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias del pueblo hebreo de tener estas características? No entraron a la tierra de Canaán. Esa es la consecuencia. Y para los destinatarios de la carta, si tienen esta misma característica, no entrarán entonces a la salvación. Capítulo 4, verso del 1 al 11. Bueno, eso es lo que antecede. Después viene la exhortación. Ahí estamos, viendo las características de este pueblo entonces. Bien, ellos son incrédulos, endurecieron sus corazones, tentaron a Dios, pusieron a prueba a Dios, descarriaron su corazón, desconocieron el camino de Dios, tienen un corazón pecaminoso, un corazón incrédulo, son desobedientes, los culpables son ellos. Dios no es el culpable de endurecerles su corazón, sino que ellos son los culpables. Perfecto. Por tanto, ahora viene la exhortación. Recuerde que el libro de Hebreos es una carta, un tratado, pero también es una homilía. Después de esta información, de esta analogía o de esta historia que presenta el autor, le dice a los destinatarios de esta carta, no tengan las mismas características del pueblo hebreo. ¿Qué debían hacer los creyentes entonces? En virtud de considerar la incredulidad de sus antiguos o antepasados. Verso 12, ¿qué es lo que dice? Que miren que ninguno tenga un corazón malo. Muy bien, no deben tener entonces un corazón pecaminoso y un corazón incrédulo, lo dice el verso 11. A ver, vamos a leer el verso. Esto estamos en el capítulo 3 todavía, ¿verdad? Sí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Ah? Aquí nos encontramos con el pecado de la apostasía, apartarse del Dios vivo. Alguien se puede apartar solamente cuando está unido a Dios. ¿Cómo se puede apartar a alguien que no esté unido a Dios? ¿Cómo puede salirse una persona de la iglesia cuando nunca ha sido parte de ella? ¿Cómo puede alguien caer de la gracia si nunca estuvo en la gracia? ¿Cómo puede apartarse de Jesucristo si nunca fue de Cristo? Del mismo modo, ¿cómo alguien puede divorciarse si nunca estuvo casado? Bueno, yo creo, no, se comprendió la analogía, ¿verdad, mis hermanos? Acá dice apartarse del Dios vivo. La preocupación, recuerda el libro hebreo, es que no cometan el pecado de la apostasía. El pecado de la apostasía es apartarse del Dios vivo. Y para evitar eso no se debe tener un corazón pecaminoso, un corazón incrédulo.
Bien, ¿qué más? Por lo tanto, ahora en el verso 13, ¿qué deben hacer los creyentes? Está interesante. Exhortados los unos a los otros. Excelente. Cada día, cada día, con la finalidad de que sus corazones no se endurezcan. Animarse, exhortarse, advertirse. Por eso que las predicaciones son importantes. Las exhortaciones, la exhortación de la palabra de Dios, la asistencia a los cultos, la lectura de la Biblia, las disciplinas espirituales, son fundamentales. En el libro de Hebreo nos dice que es para animarse, para que el corazón no se vuelva duro, no se vuelva pecaminoso, para que no se aparten del Dios vivo, para que no se endurezcan sus corazones con el engaño de pecado, dice en el verso 13. Bien, ¿qué más? Son importantes entonces la asistencia a los cultos, a las reuniones, por lo que nos está indicando el libro de Hebreos. ¿Qué más nos dice el libro de Hebreos? ¿Qué más deben hacer los creyentes, los destinatarios de la epístola a Hebreos? Verso 14. Retener. Retener firme la confianza del Perfecto, principio. del principio. Esta confianza no es la confianza en uno mismo, en la fuerza de uno, en la virtud de uno o en la espiritualidad de uno. ¿A dónde se debe depositar la confianza? En Jesucristo. Eso dice el verso 14, ¿cierto? Participante de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En Cristo. Mantener la confianza en Cristo. Eso es la fe. El autor de Hebreo está muy preocupado de que no se aparten del Dios vivo, que no endurezcan sus corazones, que sigan siendo parte de la iglesia, que no se vuelvan incrédulos para que no ocurra lo mismo que le ocurrió a los israelitas que salieron de la esclavitud de Egipto, que no pudieron llegar a la tierra de Canaán. Salieron de Egipto, pero no ingresaron a la tierra de Canaán, quedaron a mitad de camino. Esa es la analogía que quiere transmitirle, la idea que quiere transmitirle el autor de Hebreos a los destinatarios de esta carta. Bien, con tal de retener firme hasta el fin nuestra confianza, es decir, mantener la fe. No es, la fe, recuerden, no es un mérito, no es una virtud, de modo que si nosotros tenemos fe, Dios nos va a retribuir con la salvación. No, no, la salvación dice que es por medio de la fe es el instrumento para recibir la salvación, pero no es una obra, porque es la antítesis de las obras. Toda la obra lo ha hecho el Señor Jesucristo. Y la fe consiste en una confianza en el Señor Jesucristo. Él es el objeto de la fe, no es la fe en uno mismo, sino que el objeto de la fe siempre es Jesús de Nazaret. Bien, el vocablo scleronete, endurezcáis, es un verbo, es un auristo, subjuntivo, es una voz activa. ¿Qué significa esto, la voz activa? El que endurece el corazón es el sujeto, es decir, el destinatario de la carta, el, el incrédulo, esa persona ha endurecido su corazón. ¿Por qué tantas advertencias del autor del libro de Hebreos a no endurecer su corazón, a ser fiel, a retener firme, a no apartarse del Dios vivo, no volverse incrédulo? ¿Y por qué tantas advertencias? Porque existe una posibilidad real de apartarse del Dios vivo, es decir, de apostatar de la fe, que son términos para referirse a la misma idea de apostatar de la fe. Perfecto. Sigamos avanzando entonces. Sigamos avanzando en esta epístola. Capítulo 4, verso del 1 al verso, quiero ver la hora. Ya, tenemos 10 minutos. En el capítulo 4, verso del 1 al 13, ¿quién podría leer, por favor, mis queridos hermanos, alguien que no haya leído? Yo lo leo, por favor.
Adelante, hermano Boris, si puede acercarse o arreglar el micrófono, por favor, para escuchar Ya. fuerte. Capítulo 4, verso. Del 1 al 13, por favor, mi hermano. Ya, dice. Temamos pues mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque también a nosotros como a ellos nos han sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra porque no se identificaron por fe con lo que le obedecieron. Pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho, como juré, mira, jamás entrarán en mi reposo aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez dice aquí, jamás entrarán en mi reposo, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo como ya se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Hasta qué versículo era? Verso 13, por favor, hermano Boris. Hasta el 13 ya. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Perfecto. Muchas gracias, hermano Boris. El reposo de Dios, entonces, sigue vigente. El peligro es... hermana Rosita, iba a decir algo, ¿verdad? ¿O no? No, mi hermano. Ah, ok. Ah, ok. Sigue vigente, entonces, el peligro de dejar de alcanzar este reposo en el verso 1. Los hebreos dejaron de entrar en el reposo de Canaán en el verso 3. La razón es porque no habían creído, o la incredulidad fue lo que impidió ingresar a ese reposo, pero el entrar a Canaán no era el reposo definitivo del Señor. En realidad era un símbolo solamente del reposo que iba a traer Dios, la salvación, en la persona de Jesucristo y otro reposo, es decir, el estado eterno de todos los creyentes. La invitación de entrar al reposo es hoy en el verso 7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una invitación a todas las personas, pero el corazón del ser humano no debe endurecerse. Hay verdades eternas o permanentes que podemos encontrar en esta sección bíblica. Una palabra, por muy grande que sea, no sirve de nada si no llega a formar parte de la persona que la oye. Tener cuidado de no perder la promesa. Este reposo reservado para el pueblo de Dios se llama apropiadamente un descanso sabático. Lo traduce la Biblia de Jerusalén. Un guardar el sábado, porque es su participación en el descanso propio de Dios. Cuando Dios completó su obra de creación, reposó. Así que su pueblo, después de completar su servicio en la tierra, entrará en su reposo, en el reposo de Dios. En el verso 10, con su conjunción inicial, porque explica la descripción del reposo futuro de los creyentes como un descanso sabático. ¿Qué es este descanso sabático que les espera a los creyentes? Evidentemente es una experiencia que no disfrutan en su vida mortal presente, aunque les pertenece como herencia y por fe pueden vivir su beneficio aquí y su beneficio ahora. Ya estamos en el descanso sabático, ya estamos viviendo, disfrutando, experimentando el sábado. No es el sábado definitivo, es decir, el reposo definitivo, pero ya lo estamos disfrutando en la persona de Cristo. Por eso hay una tensión entre el ya y el no todavía. Ya estamos disfrutando, pero no todavía.
Ya comenzó el disfrute del reposo, pero todavía no se ha consumado, porque esto se consuma en la eternidad. Bien, esto es lo que teníamos que ver en esta parte. Falta la característica de la palabra de Dios: es viva, eficaz, cortante, penetrante, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, diagnostica la condición del corazón humano diciendo estás enfermo aquí, estás enfermo allá, trae bendición a aquellos que la reciben en fe, pronuncia juicio sobre aquellos que la desechan, es eficaz en el sentido de que cumple con el propósito por el cual fue enviada o fue emitida. Es eficaz cuando se lee con fe y disposición a obedecer, nos sacude, nos emociona, nos sorprende, corta y penetra, ejerce cirugía espiritual, produce bendición para el que obedece y produce la palabra de Dios juicio y condenación para el que la rechaza. Siempre va a cumplir su propósito. También habla acerca del verso 13, que todos estamos desnudos y abiertos los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Se traduce como desnudos y expuestos, pero este término viene de la lucha, tomar el enemigo de tal modo que no le permita moverse. Es como la persona está expuesta delante de Dios como un luchador ha sido sometido en el suelo. O también proviene del mundo de los cazadores, el vocábulo en griego tetragilismena, tetragilismena, el vocábulo en griego. Y denota eso también del mundo de los cazadores cuando desollaban vivo, o no, perdón, le quitaban el cuero al animal, no vivo, sino después de muerto. Desollaban vivo a cualquier animal que cazaban. O también podía referirse a un juicio. Se ponía un puñal debajo de la barbilla para obligarle a mantener la cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra en el caso de un criminal. El, es figura, Esta figura puede representar el ruego desnudo e indefenso de todas las fuerzas creadas o personas cuando se entregan con su creador y su Señor. Esa es la idea que puede referirse acá en el verso 13. No hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas, los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, vamos a descansar un momento, mis queridos hermanos, una media hora, y después retornamos con la segunda parte, los segundos capítulos 5 y el capítulo 6 de esta epístola a los Hebreos. Tenemos un minuto. ¿Algún comentario antes de irnos al descanso, mis hermanos, sobre los capítulos 3 y 4 2, 3 y 4 que hemos analizado hasta ahora? Profesor, yo le tenía una pregunta con respecto al texto del reposo. ¿Puede tomarse este pasaje, por ejemplo, para refutar la idea de los adventistas del séptimo día, que tenemos que guardar el sábado, el día de reposo ahora? O sea, esta idea marca otra idea distinta en cuanto al día de reposo, como tenemos que guardarlo los cristianos, ¿no? Se escucha muy bajo, hermano Boris, pero alcancé a captar algo un poco. Lo del adventismo del séptimo día, no sé cómo interpretan este pasaje bíblico. ¿Necesitaría algún comentario bíblico? Pero ellos utilizan los mismos comentarios bíblicos, los mismos libros de teología sistemática que nosotros utilizamos. Estudian teología, los mismos textos que estudiamos nosotros teología, ellos también lo estudian. Pero no sé cómo interpretan esta sección. Me imagino, pero no estoy seguro, que lo interpretan del mismo modo como nosotros estamos interpretando. Sí, no, mi pregunta, a ver, parece que entendió mal mi pregunta porque se Sí, escucha bajito. No, no, ¿se escucha bien ahora? sí, correcto. Ya. No, no, mi pregunta era si este texto se podría usar para refutar la idea de los adventistas del séptimo día, porque recordemos que ellos dicen que nosotros, que los cristianos tenemos que guardar el sábado, el día de reposo, como obligación, dicen. Ah, claro, Entonces claro. me pregunta, Sí, 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 ¿este sí. texto, claro, mi pregunta era, ¿este texto podría servir para refutar en alguna manera esa obligación de que ellos tienen? Sí, pues porque nosotros ya vivimos, disfrutamos, experimentamos y gozamos del reposo, y no un día de 24 horas, sino que es la persona de Jesucristo. Desde el momento en que nosotros nos convertimos, ya experimentamos la realidad de lo que representa el símbolo y el tipo
del sábado. Exactamente. Nos sirve bastante, nos ayuda bastante este texto. Gracias. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a descansar un momento. Voy a apagar la cámara y el micrófono y después lo activamos a las 9 en punto, con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis queridos hermanos. A tomar un cafecito, un matecito con sopaipilla y con chicharrón.